Buenas tardes, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Políticas, Universidad Nacional. Estamos en Homo Politicus en una grabación especial para platicar sobre el libro Crónica de una elección, el caso de los comités ciudadanos en el Distrito Federal. Esto es un texto y una investigación profusa coordinada por Rosa Inés Alacio García. Esto es editado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y obviamente esto es patrocinado por la editorial Tirón Lorange, que les agradecemos enormemente que nos hayan acercado este texto. Y bueno, a la autora, para platicar con la doctora Alacio estamos Yareli García, Enrique Pimentel, Rosa Inés Alacio y Guadalupe Peña. Bueno, para romper el hielo, como decimos un poco antes de empezar a grabar, doctora, ¿cómo se da la idea de hacer este texto, esta investigación? ¿Cómo se inicia? Para que, bueno, los chicos se interesen un poco más en ver el detrás de cámaras, digamos, de este libro. Sí, algo que suele pasar y que es fundamental para hacer investigaciones, que te nazca, que sea un tema que te apasione, que te guste mucho. Y entonces este tema nació justo de la pasión por las cuestiones políticas, de las cuestiones políticas, y justo en una coyuntura en donde había elecciones vecinales, ¿no? Sean comités ciudadanos, sean consejos de pueblo, sea el concepto, pero eran vecinales, era de la gente que está en tu colonia y de la gente con la que convives, y entonces se me hizo apasionante investigar sobre ello. Y entonces, algo que sí tendría yo que decirle a todos los estudiantes que no tienen idea de qué tema de investigación tomar, es que los tiene que mover la pasión, porque justo fue esa pasión el que yo dijera, viene la elección vecinal y justo en la universidad salieron unas convocatorias para meter proyectos y ser financiados, todo se juntó y este fue el interés, sumé colegas, pero es justo porque te ven interesado, te ven apasionado, que se empiezan a sumar. Si ustedes leen el texto, hay mucha gente atrás. Yo puedo decir que estoy al frente coordinando porque fui la persona que empezó con la idea de ¿por qué no hacemos un trabajo de investigación sobre los comités ciudadanos, estas elecciones vecinales, elecciones entre vecinos? En realidad, esa pasión y ese interés y ese entusiasmo jaló y empezó a jalar a investigadores importantes, a colegas, a compañeros, estudiantes, y por eso es el producto de este libro. Entonces nació de un amor a la ciencia política, un amor a los estudios sobre política, y este tiene un perfil un poco antropológico, sociológico, político, y justo es eso lo que jaló a las personas para involucrarse y formar parte de este proyecto. Entonces yo invitaría a todos, a ustedes que son estudiantes, a que a la hora de seleccionar un tema de investigación, tiene que ser el tema de investigación que les encante, que lo disfruten, que lo amen, porque si es así, indudablemente no va a ser pesado. Lo van a disfrutar, lo van a vivir, lo van a saborear, y la gente se va a enamorar de lo que ustedes están haciendo y se va a querer sumar y va a querer participar. Yo creo que este trabajo no lo hubiera podido sacar sola, impensable, imposible. Son 3 años de trabajo en donde finalmente Tirón Lorange lo empujó y salió hace 15 días. Y en realidad atrás hay mucho trabajo, hay 3 años de trabajo, pero hay mucha gente. Si ustedes leen, son muchos nombres, es gente importante, investigadores importantes, que solamente se voltean a verlo si es un tema interesante, que tenga que ver con un interés genuino de alguien que quiera hacer investigación. Entonces, eso sería como el backstage, del libro, ¿no? De una investigación de temas políticos. Bueno, yo tengo una pregunta que, me surge desde el momento en el que, al menos en los medios, y eso es, estas elecciones fueron muy poco publicitadas, y a raíz de lo mismo creo que la gente no se fue contagiando del interés de ir a votar y de saber que hay un presupuesto ahí para ellos que terminarán definiendo los comités ciudadanos. Y por lo mismo la gente ni siquiera se interesó en conocer quiénes eran los comités ciudadanos.
bueno, quienes conformaban los comités ciudadanos. Mi duda es, sé que es muy difícil tal vez de responder ahorita, pero es cómo lograr que la gente se interese en conocer quiénes forman los comités ciudadanos y que empiecen a participar en esto. En el trabajo hay una fase, hay un apartado, un ensayo por ahí que tiene que ver con un sondeo, no sé si lo han realizado, y en este sondeo se le pregunta a la gente cómo es que se interesó. Y la gran mayoría de los que contestaron saliendo de votar dijeron que porque los invitaron de boca a boca, ¿no? Entonces, ahora estamos hablando de más de 7 millones de mexicanos en el Distrito Federal. De boca a boca es complicadísimo, tiene que ser una campaña muy fuerte, y lo que hicieron hace 3 años, en las del 2010, fue perifoneo, anuncios, carteles. Entonces, ahora también había páginas de internet, pero si vemos el sondeo, poca gente se involucró desde el internet, ¿no? De los que participaron realmente. Cuando tú me preguntas cómo invitar a la gente, yo recuperaría un poco los medios de comunicación masiva, que son como el boom, no de ahora, ya tiene algún tiempo desde que han surgido, y se ha demostrado que los medios de comunicación de alguna manera influyen. Entonces podría ser desde ahí. Sé que hubo anuncios de radio, pero una campaña como de más bombardeo, pero también, aún así, ¿cuáles son las campañas que más bombardeo tienen? Las presidenciales, y aún así hay gente que se abstiene. La pregunta es ¿por qué se abstiene? Bueno, siempre habrá gente que se abstiene. El asunto es ¿por qué la gente? ¿Cómo informar a la gente que va a haber estas elecciones? Y al mismo tiempo, ¿cómo decirles crean, funcionan? El asunto de la credibilidad es lo más delicado. Es un asunto como más fino. Entonces, frente a tu pregunta, es quizás desde los medios de comunicación masiva, que sería radio, televisión, quizás ahí, pero lo que se comprobó en el sondeo es que fue la gente de boca a boca, a través de cómo más se involucraron y más fueron a votar. O sea, porque conocían, y también si revisan el sondeo, porque conocían a los integrantes de las fórmulas. O sea, es decir, quienes fueron a votar es porque es gente que se conoce, que cree, que sabe del trabajo. Ayer, haciendo trabajo de campo, ayer fue el domingo, día de las elecciones, por ahí me decía una de las personas entrevistadas, que una de las fórmulas era la que ella creía que iba a ganar porque había tenido ciertos apoyos, y ella ya me explicaba desde su imaginario, desde lo que ella cree que se construye, sin embargo desde su pasión por seguir participando, ¿no? a pesar de sus percepciones, ¿no? Y me decía, bueno, pero esta persona en la colonia ha vivido mucho tiempo aquí, pero todos sabemos cómo trabaja, y por eso no se fue al frente. Quien mandó al frente como presidente es un joven. Ella se fue como secretaria, porque todos ya sabemos lo que hace. Entonces, ¿cómo romper eso de la desconfianza? Es decir, no solo sería una campaña fuerte para invitar a la gente a que lo haga, sino paralelamente como una campaña de redes de confianza, en donde se conjuga la confianza, no la tengo porque veo que otros no la tienen y otros fomentan que no se tenga, pero al mismo tiempo no abono y no hago nada. Y en ese sentido, ¿cómo construimos esta democracia en donde lo más cercano que podemos tener es buscar un acercamiento entre gobernantes y gobernados? Y yo creo que es una excelente oportunidad para hacerlo. ¿Por qué se dejan los espacios vacíos? ¿Por qué es la posibilidad de tener igualdad de oportunidades? ¿Por qué si tenemos igualdad de oportunidades, por qué no participamos? ¿Por qué no nos involucramos? ¿Por qué, sumado a esta campaña importante que debería de empujar estos ejercicios y empezar a fomentar una cultura de la participación y de la toma de conciencia y de como la confianza? No hay confianza, pero también se tienen usos y costumbres que deterioran la confianza, entonces parecería una contradicción, ¿no? Entonces, lo que me decía ayer la informante desde su percepción muy personal, decía, es que la apuesta son ustedes, los jóvenes. Claro, yo dentro de mí le agradecía ese piropo, inmensamente agradecida por el piropo. Eso no se lo dije, nada más me lo guardé,
Pero ella le apostaba, es que son ustedes los jóvenes los que pueden cambiar esto, que empiecen a participar y que empiecen a mover otras prácticas. Entonces, tiene que ver también con prácticas, ¿no? Creo que la oportunidad es excelente, la oportunidad que se da de hacer elecciones vecinales. Y si ha leído el libro, bueno, pues por ahí se cuestiona cómo elección vecinal en un día, y hay toda una discusión en el primer textito que está. Pero más allá de eso es qué hacemos por participar, por involucrarnos, cómo fomentar campañas de difusión fuertes para que se involucren, y al mismo tiempo cómo construir una confianza dentro de esta sociedad, ¿no? Esta cultura política, o cultura de la política, porque cultura política es como, no, es cultura de la política. Hay un texto por ahí muy bueno de Héctor Tejera, quien amablemente está en este libro, y a quien admiro, a todos los investigadores que apoyaron los admiro enormemente, y él escribió amablemente un documento aquí que también lo recomiendo mucho, habla de los imaginarios legislativos, ¿no? Un asunto muy antropológico, una perspectiva muy antropológica. Y hablando de la perspectiva antropológica, a mí me llamaron la atención esta división que hiciste, por ejemplo, bueno, no recuerdo los autores, faltaría la verdad señalándotelos, pero bueno, tú lo tendrás más presente, que una parte se dedican a analizar cómo se da el fenómeno de los comités de los pueblos en el Ajusco, y cómo se da el contraste en San Lorenzo Atenco, San Lorenzo Tezonco, perdón. En Tecolostitlán. Exactamente. ¿Cómo se dan la percepción de tomar una figura que viene dentro de la Ley de Participación Ciudadana, trasladándola a una tradición propiamente de la zona? Que decían que eso era lo interesante, de cómo la gente también a la hora de tomar este tipo de cuestiones las transforma para asimilarlas, ¿no? Sí. Esa parte, digamos, de estudio antropológico, esa me llamó mucho la atención, en especial, te digo, es cuando empiezan a describir cómo se da la asimilación de las elecciones como una cuestión de costumbre o de asimilación propiamente. Sí, sí. Los dos textos que concentran la parte antropológica son de Hernán Correa y de Fanny Escobar, y sí, por ahí Fanny dice, recupera un poco de cómo se van trasladando estas figuras, y curiosamente cuando hicimos el sondeo nos dimos cuenta que la gente que más participa es la de los denominados pueblos, o aunque la ley los conciba como colonias, las que todavía tienen usos y costumbres, estas colonias o estos pueblos urbanos, ¿no? Como les denomina Lucía Álvarez, es decir, estos territorios que todavía conservan usos y costumbres, mayordomías y ciertas tradiciones, y entonces cómo trasladan esas tradiciones, que es la parte que me comentas, a esta nueva estructura, nueva apuesta, ¿no? Por parte de la Ciudad de México, el Distrito Federal, dentro de su forma de elegir representantes, y curiosamente la ley tiene a los comités, pero también tiene a las asambleas, o sea, estas donde se van a reunir todos para decidir, que es algo también muy complejo, ¿no? Pero bueno, porque una colonia contiene un gran número de ciudadanos, como para que se reúnan en una asamblea es algo complicado, ¿no? Pero sí, justamente lo que ellos hacen antropológicamente es ver cómo se trasladan estas figuras, y cómo de alguna manera les es más fácil entender esta nueva apuesta, ¿no? Apuesta pues que viene desde la propia asamblea, ¿no? Que es propuesta de la propia asamblea en una ley, una ley de participación ciudadana. Comentábamos ahorita tras bambalinas la dificultad a veces de ir sondeando los resultados, porque la repartición de las casillas no es igual que como se hacen las elecciones federales, así, los distritos no están divididos por población, sino por los pueblos. ¿Cómo sortear ese tipo de dificultades para una investigación como esta? ¿Y qué otro tipo de dificultades podemos encontrar? O sea, nosotros los que nos dedicamos a hacer estudios con tinte sociológico, no nada más es interpretar estadísticas, que es a veces de lo que se nos tacha. Sí. ¿Qué otra cosa nos aporta? O sea, tiene un enfoque desde el punto de vista jurídico, un enfoque antropológico, político.
¿qué otra cosa podemos ofrecer? Sí, te lo enumero así como me viene a la mente, ¿no? En primer momento, para todos los que estudian ciencia política o sociología política o antropología política, podría servirles como para identificar cómo un objeto de estudio puede ser abordado desde diferentes ángulos y de diferentes ópticas. Claro, como yo explicaba a una muy querida amiga que impulsó este libro, yo le decía a Silvia, es parte de un rompecabezas inacabado este libro, pero es el inicio para estudiar las elecciones de comités ciudadanos. Es decir, cuando ustedes abren la página o se paran y veían los anuncios, estaban en el metro o escuchaban un programa de radio y escuchaban el anuncio, de repente te quedas pensando, ¡ay, yo quiero hacer una investigación sobre eso! ¿Y cómo empiezo? O sea, ¿por dónde empiezo? Y más que es un proceso que está en movimiento, en donde ves gente, te paras y le dices, oye, ¿vas a votar? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Hay elecciones? ¿No? El domingo estuve en una fiesta de niños y yo llegué muy orgullosa diciendo, ya voté. Y los papás, ¿por qué? ¿Qué hubo? ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Es decir, esa falta de interés y esa fugacidad también de las cuestiones políticas, tomar las cosas momentáneas, pero que sean noticia, pero al mismo tiempo que sean investigación, y cómo tomarlas, que ese es el reto más importante de un estudiante. Entonces, lo que este trabajo hace, y el aporte, ahora redondeo tu idea, es presentar como un objeto de estudio son las elecciones vecinales, la ley de participación ciudadana y el proceso de elecciones vecinales, ¿cómo lo puedo abordar? Y entonces lo que le da al estudiante es como las diferentes formas de abordarlo. Uno, desde la ley. Pero desde la ley, en este libro está, desde la ley a partir de la política, a partir del derecho o a partir de la antropología. Y es como en términos prácticos, un ejercicio de seminario de investigación o de un librito de cómo hacer la tesis, ¿no? Y después viene la otra parte que tiene que ver con el sondeo y el análisis cartográfico. O sea, cuando hablamos de, primero, el primer texto es el de fuentes cartográficos digitales, ¿no? Y entonces lo que dice ahí Miguel conmigo, hicimos el texto juntos, Miguel Ángel Vivanco, lo que dice es, para empezar, hay N formas de dividir el Distrito Federal. Y encontramos N fuentes. Y entonces, ¿con cuál nos íbamos? Y bueno, y al final ya sacamos estas que sacan el IEDF, pero también el INEGI tiene una división de colonias que sacó en el 2000 y curiosamente son distintas a su demarcación a las que sacó el IEDF, y el INEGI ya no ha vuelto a sacar división de colonias, justo porque no es tan sencillo la delimitación, no solo lo cartográfico, los polígonos, sino también las disputas políticas, ¿no? No, este es mío, o aquí pagan, pero allá votan, etcétera, ¿no? Un asunto así como más detallado y delicado y cuidadoso, que fue un reto que hicieron los del IADF al hacer esta cartografía, ¿no? De UTES lo pasan a colonias, ¿no? Y ahora las colonias se redujeron, antes eran 1815, ahora se reducen, ¿no? Pero el asunto es el siguiente, que es el sondeo. Cuando tú me hablas del sondeo, cómo hacerlo, cómo tomar la muestra, bueno, en realidad eran 1815 espacios distintos. Entonces lo que se aspiró fue como ahí lo detallamos Scott Robinson y yo al principio, es ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, seleccionamos en cada delegación un lugar con un nivel socioeconómico elevado, con un nivel clase media y con un nivel popular. Entonces, o un pueblo, o una característica de pueblo, de tradición. No es lo mismo un lugar, un territorio popular, que un pueblo con tradiciones, no es lo mismo. Pero teníamos la disyuntiva, ¿qué hacemos? ¿Por la ley o nos vamos realmente por los estudios sobre los pueblos, ¿no? Hay toda una disputa sobre cuántos pueblos tiene el Distrito Federal. Son pueblos urbanos, sí, pero tienen tradiciones. Y entonces,
ese fue como el primer camino de cómo lo resolvemos, ¿no? Y después, cuando se hizo el ejercicio del sondeo, fue como lugares que no fueran peligrosos, porque donde había muchas fórmulas, bueno, las cosas pusieron rudas, y en algunos lugares eran doctores, los chavos, los chicos, los estudiantes que estaban encuestando, bueno, haciendo el sondeo, aplicando el sondeo, se tuvieron que ir a la una, porque se empezaron ahí a pelear y todo, cosas que pasan y tú tienes que proteger a la gente. Una cosa es la investigación y otra cosa es como ponerte en peligro, ¿no? Claro. Pero bueno, el asunto es, frente a esa pregunta, no te puedo decir, o sea, los 1815 territorios denominados, en ese momento la ley decía que eran 40 pueblos, y todavía sigue conservando a los 40 pueblos, y el resto eran colonias, eran un universo en sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque no era como en una elección de diputados, en una elección de presidente, en donde todos votan. No, en cada uno había votaciones distintas, porque eran fórmulas distintas, eran apuestas distintas, eran propuestas distintas. Entonces como que fue el juego de, bueno, vamos a hacer un sondeo. Donde sí podría decir que fue una encuesta, pero ya no se destacó aquí, porque ya no se quiso meter como el ruido de, por fin es un trabajo, es un libro con perfil cualitativo o cuantitativo, ¿no? O sea, es un libro con un perfil, una línea cualitativa, ¿no? Sin meterme en esta dicotomía cual y cuanti, ¿no? Pero quizás la del 19 de diciembre, que fue la elección extraordinaria, bueno, no quizás, ahí sí fue encuesta. Ahí sí no fue sondeo, ya no le moví demasiado con esa parte. ¿Por qué? Porque ahí sí se aplicaron a todo el universo. En el otro no se aplicó a todo el universo. Y era imposible hacerlo. A pesar de que 75 colonias no tuvieron registro de fórmulas, era imposible, no iba a mover a 1700, o sea, no iba a mover a tantos estudiantes, y normalmente los estudiantes no andaban solos, había alguien más con ellos, y aparte estaba la persona que coordinaba, como en el libro está, o sea, había coordinadores, entonces fue todo un esfuerzo y también fue toda una inversión. Es decir, el proyecto de investigación tuvo presupuesto de la universidad, UACM y CIDEF, en un proyecto, en un convenio, en el primer paquete de proyectos de investigación que sacó la Universidad Autónoma con el ICIDEF. Sin embargo, aún con ese presupuesto, se necesita más presupuesto. Y entonces, como ahí detallo, la UAM, a través de Héctor Tejeda y de Scott Robinson, claro, aportaron, Hernán Correa también aportó, o sea, se aportó tal cual. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí era un apoyo ahí, y no podías dejar a los chicos, no, tenías que darles para su transporte, para al menos que comieran, o ciertos detalles que son fundamentales, ¿no? Una playera, ¿no? Son detalles como de logística, de precisión por ahí. También los del IEDF andaban vueltos locos, apurados, y nos aprobaron los gafetes un día y medio antes, o sea, una locura, ¿no? Y fueron muy amables. El secretario del Instituto Electoral fue muy amable, o sea, a la una me estaba dando los gafetes, o sea, una cosa. Pero el asunto es, volviendo a la idea, sí, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo no somos cuantitativistas? ¿Cómo construir la ciencia política? ¿Cómo estudiar la sociología política? No es lo mismo estudiar aspectos de ciencia política, de sociología política, de antropología política, no es lo mismo. Pero ¿cómo tomar un objeto de estudio y entonces decir, hay diferentes formas de abordarlo, este es un camino, hay muchos? La tercera parte es antropológica, que es muy rescatable, muy valiosa. Hay todo un método para no interpretar, para tomar los comentarios de la gente sin interpretar y poniéndolos tal cual son, en un contexto lo más objetivo posible, pero que te demuestra realmente cómo nos construimos, cómo está construido, pues, nuestro imaginario político y nuestra realidad, ¿no? Entonces, en términos de prácticas, ¿no? Y el último textito, en donde Jacqueline Gutiérrez pues ya nos explica, ella dio cursos a los comités, ¿no? Una vez que ya estaban, les dio los cursos en la primera y en la segunda ronda, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va explicando? Bueno, pues los de la primera ronda,
pues sí te preguntaban, ¿y qué voy a obtener, no? Y los de la segunda, no, pues ya les van a dar una bequita, bueno, pero tienen que venir, ¿eh? Entonces, un asunto, creo que el libro recupera como toda la fase, desde la asamblea, desde la discusión en sus diferentes visiones e interpretaciones, la elección en sí misma, cómo son los polígonos en las demarcaciones de comités, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay elecciones, bueno, yo sé que soy de esta sección electoral, pero ¿cómo sé que soy de esta colonia? Si la colonia tiene, en el caso de la doctora, esa doctora es 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? El asunto es como más complejo. Y la tercera parte, que es como muy antropológica. Entonces este libro como que recupera una parte, sin entrar a la discusión cualitativo-cuantitativo, recupera un poco esta visión de cómo hacer investigación desde una perspectiva cualitativa, ¿no? Principalmente. Quizás lo único cuantitativo podría ser esta parte de la consulta a los votantes del 19 de diciembre, pero no se destacó demasiado ahí, porque en realidad tiene que ver también con cómo se hacen estudios. Esta de Civic Culture de Almon y Verba, que fue un boom en los 60s, me imagino que ya lo han leído. Sí, pero tiene muchas críticas. ¿Por qué? Porque la gente te contesta bajo presión, lo que se le antojó decirte en el momento, y sirve momentáneamente, pero la gente, o sea, las personas, los votantes, podemos decir hoy es morado y mañana decir no, mejor es naranja. Entonces eso se ha demostrado en este tipo de trabajos, ¿no? Y bueno, recupera el de Almon y Verba, que es como un texto clásico, pero que ha tenido varias refutaciones, ¿no? A su aporte, que fue muy importante. Y creo que lo importante de un trabajo es que haya como refutaciones, ¿no? Hay una conjetura, bueno, hay una refutación, y si hay una refutación quiere decir que fue importante, ¿no? Lo leyeron. Entonces, aquí este texto está, creo que es un documento, creo que no me queda a mí decir que es un buen, pero es un documento que permite como interpretar un objeto de estudio de diferentes formas, con diferentes abordajes, metodologías distintas, cualitativas todas, pero distintas, y te aporta para entender algo que acabamos de vivir ayer, ¿no? Exactamente. Y que todavía vamos a vivir, porque hay impugnación, aunque ya se recortaron los tiempos para los comités, solamente van a tener 4 días, y para el presupuesto 8 días, es decir, ya se recortaron los tiempos. Y podrás tener razón, pero si te pasaron los 4 días, olvídalo. Ahora la pregunta es, ¿qué tan capacitado está un ciudadano sin idea para meter una impugnación y anotar todos los requisitos y que no sea desechada? O sea, esa es la parte sensible que la ley de antemano está descartando. O sea, es como un ejercicio en donde nos vuelve a meter esta discusión de quiénes son los que deben de estar en la escena pública, los capacitados o todos. Entonces esta es una discusión que desde la teoría, bueno, tenemos por ahí en la escuela, ¿no? Claro. Ya para finalizar, yo la verdad les recomiendo un apartado. No quiero omitir el título porque la segunda parte del título me encanta, porque la verdad no sé, pero siempre vengo a votar cuando hay elecciones. Ese apartado me encantó porque es la frase que ayer escuché en más de 3 ocasiones. Y tiene que ver con esta última pregunta de cierre. Después de realizar la coordinación de toda esta investigación del ejercicio sociológico que realizaste ayer, ¿cómo ves o cuál es la perspectiva de la participación ciudadana en el Distrito Federal? Una gran parte apáticos, independientemente de una buena o mala campaña. Creo que hay una muy importante cantidad de ciudadanos que no se enteran, muy apáticos, y que tiene que ver con la credibilidad, que tiene que ver con la indiferencia, ¿no? O sea, la credibilidad en el sentido que no creen porque siempre es lo mismo, y entonces escuchas y empiezan a notar, bueno, siempre es lo mismo, ¿no? Que es lo que te dicen, no lo estoy diciendo yo, es lo que te dicen, siempre es lo mismo, ya sabemos, y entonces bajo ese escenario, bueno, pues no participo, ¿no? Entonces este juego, en donde hay una gran cantidad de votantes,
más que el pretexto de por las marchas no vinieron a las urnas, o por la lluvia. No, creo que ahí tiene que ver con una actitud muy cívica, ¿no? Por un lado. Y por el otro está como los grupos que sí participan, que sí se interesan, pero que de alguna manera se dejan permear por ciertas... ¿y qué me vas a dar? O ¿por qué te va a dar mi voto? ¿No? Entonces, y esto también tiene que ver con el trabajo que recuperé ayer, en donde me decía una de las personas que estaba ahí viendo los resultados, y que también no es casual que una persona vote y regrese a ver sus resultados, ¿no? Entonces decía, no, es que lo que me dijo mi vecina es que cuánto me dieron a mí. Y cuando yo le dije que no me habían dado nada, me dijo, pues qué tonta, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces empecé, porque a mí me dieron tanto y yo en mi casa junté tantos votos. Entonces, bueno, con esos usos y esas costumbres que no son las de todo el Distrito Federal, pero sí fue el caso específico de la persona, de la informante con la que estuve yo ayer, y de su percepción, y de su imaginario, y de lo que ella cree, y lo que ella construye. Entonces estamos frente a estos dos juegos, una gran población indiferente, o porque no se entera, o no le interesa, o no quiere, y estamos frente a una población que sí se interesa, sí quiere, y sí entra a estos juegos, y se encuentra con unas prácticas que reflejan escenarios muy culturales, ¿no? De cómo nos construimos a la hora de tomar decisiones políticas, ¿no? Para elegir a quién va a representarnos, que en este caso van a representar como vecinos de la colonia, y que son extensiones pues no muy pequeñas, ¿no? Exactamente, sí. No, pues no nos queda más que agradecerte, agradecerle a la doctora Rosa Inés Alacio García. Ahora me deturo. Por acompañarnos para platicar sobre su libro Crónica de una elección, el caso de los comités ciudadanos en el Distrito Federal, que lo escogimos a propósito después de las elecciones, déjenme decirles. Esto es editado en conjunto por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la editorial Tirón La Blanche, a quien le agradecemos enormemente que nos haya patrocinado el texto. Quien quiera ponerse en contacto contigo, Twitter, Facebook o alguna red social. Les doy mi correo. Tengo Twitter, tengo cuenta de Twitter, no la reviso demasiado, me falta como una conexión en redes, pero mi correo personal es rosa, con minúscula ROSA, YNESALACIO @ymail.com. rosainésalacio@ymail.com. Ok, pues muchas gracias chicos, gracias a ustedes y nos esperamos para seguir hablando de Tirón La Blanche. Gracias. Gracias.